Buen día. En este video vamos a analizar el proceso político nacional entre 1989 y 1999, referido a los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem. Menem va a asumir su primer gobierno el 9 de julio de 1989, cuando Raúl Alfonsín, presidente en ese momento, entregue su gobierno de manera anticipada, desbordado por una crisis económica y social de proporciones. Lo cierto es que, más allá de la entrega anticipada del gobierno por parte de Alfonsín a Menem, el hecho de que un gobierno constitucional suceda a otro era un hecho novedoso para 1989, toda vez que había que remitirse a 1928, cuando Irigoyen sucediera a Alvear, para que se diera una circunstancia similar. Lo cierto es que Menem asume en el marco de una crisis económica realmente de proporciones, con un cuadro hiperinflacionario que había disparado precisamente la tasa de inflación en julio de 1989 al 200% mensual, y que incluso en diciembre de 1989 todavía esa tasa era del 40% mensual. Esa crisis es una crisis económica que tiene también su correlato social, toda vez que grupos desesperados de ciudadanos van a saquear comercios de proximidad para acceder a alimentos de primera necesidad. Para enfrentar la crisis, el gobierno de Menem va a echar mano a una receta que se había instalado en buena parte del mundo para fines de la década del 80 del siglo pasado. Esa receta apuntaba a facilitar la apertura de la economía para posibilitar, mejor dicho, su inserción en el mundo globalizado de la época. Uno de los objetivos centrales de ese programa era desmantelar los mecanismos del Estado interventor y benefactor, que era tachado por entonces de costoso e ineficiente. En el caso de Argentina y de América Latina toda, esas ideas habían sido difundidas por el denominado Consenso de Washington. Eran recetas que difundían el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los economistas del establishment. Y era simple, consistía en reducir el gasto del Estado al nivel de sus ingresos genuinos, retirar su participación y su tutela de la economía y abrirla a la competencia internacional. En dos palabras, esto implicaba ajuste y reforma. Es bueno recordar que Menem en su campaña electoral había prometido vagamente salariazo por un lado y revolución productiva por el otro, pero que de alguna manera daban cuenta de las tradicionales, digamos, políticas del peronismo. Ya en el poder, Menem va a realizar un giro verdaderamente copernicano, anunciando que era necesaria una cirugía mayor sin anestesia, declarándose partidario de la economía popular de mercado y burlándose de quienes, a su juicio, se habían quedado en 1945. Para dar cuenta de ese giro copernicano, Menem no dudó en abrazarse con el almirante Isaac Rojas, que era uno de los símbolos de la Revolución Libertadora de 1955. Se rodeó de la familia del Sogaray para ejecutar sus principales políticas. Los Alzogaray eran conspicuos miembros del conservadurismo político y económico vernáculo, y además iba a confiar el Ministerio de Economía a dos gerentes de uno de los grupos económicos más tradicionales de nuestro país, que era Bunge y Born.
El gobierno de Menem, apenas iniciado su gobierno, logró aprobar en el Congreso dos leyes que son fundacionales de este gobierno, una la ley de emergencia económica y la otra la ley de reforma del Estado. Por la ley de emergencia económica se suspendía todo tipo de subsidios, privilegios y regímenes de promoción, y además se autorizaba el despido de empleados estatales. Y a través de la ley de reforma del Estado se declaraba la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales, delegando en el Poder Ejecutivo la forma, en definitiva, en que realizarlas. Poco después, esto es más importante, el Congreso va a autorizar la ampliación del número de los jueces de la Corte. Se iban a incorporar 4 jueces nuevos y de esa manera el gobierno de Menem se iba a asegurar la mayoría en el máximo tribunal de justicia. Yendo al proceso privatizador, las primeras empresas estatales que fueron privatizadas fueron Entel y Aerolíneas, Entel, que era la empresa de teléfonos, y Aerolíneas Argentinas. Y apareció como una novedad a la hora de pagar esas privatizaciones, la posibilidad de canjear esas empresas por títulos de la deuda externa, con la particularidad de que esos títulos fueron tomados, ¿sí?, recibidos a valor nominal, que era mucho mayor que el valor de mercado que tenían esos papeles. Y además, por otro lado, en el marco de ese proceso privatizador, se aseguró a las nuevas empresas un sustancial aumento de las tarifas, escasas regulaciones y una situación monopólica por varios años en cada sector. Poco tiempo después se van a privatizar la red vial, los canales de televisión, buena parte de los ferrocarriles y las áreas petroleras más importantes. Lo cierto es que pese a los fondos que el Estado obtuvo con las privatizaciones y la mejora en la situación fiscal, en los 2 primeros años el gobierno no logró alcanzar la estabilidad. A comienzos de 1991, Domingo Felipe Cavallo se va a convertir en ministro de Economía, y poco después de asumir va a ser aprobar por el Congreso Nacional la que se iba a llamar la Ley de Convertibilidad. Esta ley estableció la paridad cambiaria en la Argentina de un peso igual a $1, y tuvo resultados inmediatos favorables, ya que terminó la huida hacia el dólar, volvieron los capitales emigrados al exterior, bajaron las tasas de interés, cayó la inflación y mejoró la recaudación fiscal. El Cavallo continuó con las privatizaciones. En esta tercera etapa, se privatizaron la empresa de electricidad, la empresa de agua, la de gas e YPF. También se iban a privatizar el régimen previsional, creando las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y el de accidentes de trabajo, creando las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entre 1991 y 1994 creció el Producto Bruto Interno, se expandió el consumo gracias a sistemas crediticios con cuotas pactadas en dólares, y la inflación cayó drásticamente. Esta bonanza iba a ocultar los aspectos más duros y perdurables del ajuste, en particular el desempleo. Cada privatización estuvo acompañada de una elevada cantidad de despidos. En cuanto a las empresas privadas, la apertura económica colocó a todas aquellas que competían con productos importados a tener que reducir sus costos o cerrar. En ese marco, las condiciones de trabajo se flexibilizaron de hecho, es decir, no fue necesaria una reforma legal de la legislación laboral. Yendo al plano militar, en 1990
Menem clausuró esa problemática. Indultó en 1989 a los líderes carapintadas que habían protagonizado las azonadas de 1987 y 1988, y en 1990 va a indultar a los excomandantes condenados en 1985, pese a la fuerte movilización popular en contra de esa medida. En diciembre de 1990 se va a producir el último levantamiento dirigido por Zeinaldin, que fue reprimido, y el propio Zeinaldin fue condenado a prisión perpetua. Otro hecho significativo dentro del plano militar ocurrió en 1994, cuando en el cuartel de Zapala murió un conscripto llamado Omar Carrasco, víctima de malos tratos, como producto del asesinato de Carrasco, y el escándalo consiguiente va a provocar que el gobierno de Menem decida suprimir el servicio militar obligatorio. En materia de relaciones internacionales, Menem estableció excelentes relaciones con los presidentes de Estados Unidos, George Bush primero y Bill Clinton después. Y se anunció públicamente que Argentina tenía relaciones carnales con los Estados Unidos. Lo cierto es que se iba a acompañar simbólicamente a Estados Unidos en varias operaciones militares, enviando tropas al Golfo Pérsico y a Yugoslavia, por ejemplo. Involucrarse en las cuestiones de Medio Oriente iba a tener un precio muy alto para la Argentina, dado que iba a sufrir dos terribles atentados explosivos en la Embajada de Israel y en la AMIA un año más tarde. En 1993 se produjo la primera protesta, la primera gran protesta coordinada por organizaciones de trabajadores. La Marcha Federal, ¿sí?, que fue dirigida por la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, y el Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA. En noviembre de 1993, Menem y Alfonsín se reunieron en secreto y acordaron las condiciones para facilitar la reforma constitucional, que iba a asegurar la posibilidad de la reelección de Carlos Menem. Se iba a reducir el mandato del presidente de 6 a 4 años, con la posibilidad de una reelección inmediata. Se iba a crear el cargo de jefe de gabinete de gobiernos o de ministros. Se iban a designar a partir de allí los senadores por el voto popular directo, incluyendo un tercer senador por la minoría. Se iba a elegir a partir de ese momento de forma directa el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que pasaba a ser una ciudad autónoma, es decir, que tenía una jerarquía prácticamente de provincia. Se iba a crear el Consejo de la Magistratura para la designación de los jueces, y finalmente se iba a reglamentar la posibilidad, la facultad presidencial de emitir decretos de necesidad y urgencia. En 1995 el gobierno de México iba a devaluar su moneda y se iba a desatar allí lo que se iba a llamar la crisis del tequila. Lo cierto es que la crisis del tequila va a provocar un retiro masivo de capitales de los mercados emergentes, incluyendo la Argentina. Paralelamente, para 1995, la tasa de desocupación había trepado al 18%. Sin embargo, en 1995, Menem obtuvo la reelección con el 50% de los votos. A partir de allí, la deuda externa no paró de crecer, de $60.000 millones en 1992 a $100.000 en 1996 y a $160.000 millones en 1998. En 1996 el Caballo se vio enfrentar con buena parte del gobierno.
Con motivo de la sanción de la ley de patentes industriales, Cavallo sostuvo la posición norteamericana e iba a chocar con los senadores que defendían a los laboratorios locales. Asimismo, la privatización del correo produjo otro enfrentamiento entre Cavallo, que era partidario de las empresas postales norteamericanas, y el Congreso, que estaba haciendo una ley a la medida del empresario postal argentino Alfredo Chabrán. Lo cierto es que Cavallo va a instalar en la discusión pública el tema de la corrupción gubernamental, y esto va a provocar que a fines de julio de 1996 Menem lo releve, ¿sí? Y lo reemplace por Roque Fernández al frente del Ministerio de Economía. Roque Fernández va a aplicar un ajuste brutal, rápidamente, en 1996, va a subir el precio de los combustibles, va a elevar el impuesto al valor agregado al 21%, va a reducir el número de empleados públicos y va a realizar importantes recortes en el presupuesto nacional. Además, va a impulsar las privatizaciones pendientes, el correo, los aeropuertos, el Banco Hipotecario Nacional y las acciones de YPF que estaban en manos del Estado, que las va a entregar a la empresa española Repsol. Lo cierto es que la crisis iniciada en 1998 va a ser más profunda que la del tequila, la de 1995. Va a provocar un aumento de los intereses de la deuda, muy importante, una escasez y alto costo del crédito, una caída de los precios de los productos que Argentina exportaba y una recesión interna realmente muy profunda. Se va a producir en 1998 una caída del 4% del Producto Bruto Interno. A partir de 1996 y 1997 se registra en nuestro país una resistencia popular creciente a la administración Menem, simbolizada, por ejemplo, en la carpa blanca que van a instalar los gremios docentes en la Plaza de Mayo frente al Congreso, donde sin interrumpir las clases y a través de una radio pública denunciaban, digamos, los costos sociales del ajuste implementado por las políticas de neto corte neoliberal impulsadas por el gobierno de Menem. Y por otro lado, se van a empezar a registrar costes de ruta, ¿sí? A cargo de trabajadores desocupados en el interior del país primero. Esto va a suceder en Cutralcó, en Neuquén, y en Tartagal, en Salta, y van a inaugurar una lógica piquetera, ¿sí? En las principales rutas del país, dando cuenta del fenómeno que se había operado durante todos esos años de un crecimiento exponencial de la tasa de desempleo. Finalmente, en 1997 se va a conformar una alianza opositora, producto de la unión entre la Unión Cívica Radical y otro partido llamado FREPASO, que significa Frente por un País Solidario, es una sigla que significa Frente por el País Solidario, que van a ser los que en 1999 obtengan el triunfo sobre el peronismo con el 48,5% de los votos. Es decir, que de esta manera culmina, digamos, el proceso político nacional desarrollado entre 1989 y 1999. Muchas gracias.